Buenos días, mi nombre es Isabela Pérez. En este momento me encuentro en una nave Cessna R182 matrícula Yankee Victor 143 Eco, el cual voy a utilizar ahorita para mostrarles las especificaciones, características, lectura e importancia del instrumento conocido como el velocímetro. Como ya comentamos anteriormente, vamos a hablar sobre el velocímetro. Anemómetro, indicador de velocidad aerodinámica, indicador de velocidad horizontal o el airspeed. Este instrumento mide la velocidad relativa del avión con respecto a la masa de aire en el que se mueve. Indica esta en millas terrestres por horas o nudos. En los mandos de las operaciones, la mayoría de maniobras reflejan la velocidad a mantener a no sobrepasar una velocidad recomendada mínima, máxima o entre otros. La mayoría de los números críticos y no críticos, los que pilota un avión, se refieren a estas velocidades. Velocidad de pérdida, velocidad de rotación, velocidad de mejor ascenso, planeo, crucero, de máximo alcance o de nunca exceder. Es por ello que este instrumento es para el piloto uno de los más importantes, el más importante para proporcionar toda la información que se refiere a corregir, decidir, deducir o limitar. Limitar se refiere a de pronto, como conocemos, no sobrepasar la velocidad máxima de la maniobra, decidir cuándo rotar y cuándo irse al aire en el despegue. Deducir cuando el ángulo de ataque es muy elevado y corregir la velocidad de aproximación incorrecta. El indicador de velocidad es en realidad un medidor sensible a las diferencias de presiones de impacto proporcionadas por el tubo pitot y por la presión estática. Donde las tomas estáticas y las dinámicas, cuando se convierten adecuadamente en unidades de velocidad, es la que muestra el instrumento. A mayor diferencia de presiones, mayor es la velocidad que va a mostrar la aeronave. Aquí podemos observar la construcción de un velocímetro, indicador de velocidad. Podemos observar el diafragma, la palanca, el sector, el conexión pitot, el aire de impacto, el aire estática y la piñón del eje de la aguja. Como lo indicamos anteriormente, este instrumento funciona por la diferencia de presiones. El diafragma, que está internamente, cuando él tiende a expandirse y tiende también a comprimirse de acuerdo a las velocidades, a las presiones de aire que éste tolera. Vamos a observar el instrumento que lo tengo acá. Ahí podemos observar físicamente el indicador frontal, que lo que pasa es que la luz me limita un poco la visualización del instrumento, pero ahí podemos observar que, tal como lo dije anteriormente, está en nudos, está en millas y la escala llega hasta el 200. Esta es la parte frontal donde están las agujas indicando la velocidad. En estos momentos se encuentra en cero porque obviamente las presiones están igualadas, el avión está en tierra, está apagado y el diafragma no tiende ahorita ni a contraerse ni a expandirse. Similar, como dijimos anteriormente, a otros instrumentos, este es el único que utiliza presión de impacto. Consta de la caja sellada que vemos allí en el diagrama, dentro del cual hay una cápsula barométrica, que es la que está de color amarillo o color dorado, conocida también como cápsula aneroide o diafragma. Está conectada mediante varillas de engranaje que directamente van a un indicador, a un pivote sobre la escala graduada. Es decir, podemos observar que el diafragma está conectado por medio de engranajes que, cuando él expande o comprime, mecánicamente mueve las perillas o las escalas del indicador de velocidad. La cápsula barométrica mantiene en su interior la presión de impacto, presión total por medio de una toma conectada con el tubo pitot. Mientras que las cajas, que es la que está internamente adentro, él se encuentra una presión interna allí, que es la estadía que se encuentra allá, y la diferencia de presiones entre el interior y el exterior de la cápsula aneroide hace que se dilate, que se contraiga. Este movimiento, cuando se produce calibradamente, la información se transmite adecuadamente de forma mecánica por la aguja indicadora, que es la aguja que estamos viendo aquí en el instrumento frontal. Es importante
tomar en cuenta que cuando la aeronave tiene algún problema de indicación de velocidad, el personal a bordo de la aeronave debe de verificar si no dejó el forro del tubo pitot colocado, ya que cuando aumenta, cuando recibe la mucha velocidad de impacto, lo va indicando en la velocidad. Mientras mayor impresión de impacto tenga, la aeronave tiene mayor velocidad. Y si la aeronave va a una velocidad muy razonable y el indicador no se mueve, es decir, que no está recibiendo esa diferencia de presiones, y entonces se encuentra presentando dificultad. Vamos a referirnos ahora con el código de colores. Tenemos que tomar en cuenta que no todas las aeronaves tienen el mismo instrumento con los mismos códigos de colores. Cada instrumento viene dependiendo del fabricante, dependiendo del performance de la aeronave, dependiendo del tipo de aeronave y para qué está diseñada la aeronave. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo por acá del el instrumento, el velocímetro que nosotros tenemos aquí en nuestras aeronaves. Este es un R182. Podemos observar que el arco blanco en el nuestro comienza en 38, 39. El color verde, el arco verde, pasa a los 40, que llega hasta 60. El arco amarillo comienza en 60 y está a 81, pero hay otra franja blanca que comienza antes de 40 y termina en 90. Y podemos observar que el airspeed que se encuentra aquí en la imagen que tengo aquí frontal, los códigos de colores son totalmente diferentes. Entonces me atrevo a leer algo muy importante que conseguí por acá, que dice que para recibir la certificación de la FAA, los aviones fabricados a partir de 1945 que tengan un peso total de 12.500 libras, equivalen a 5.670 kilogramos, deben contar con un velocímetro conforme con un sistema marcado de colores estándar. Es decir, esta es una norma aplicada por la FAA, donde todos nuestros instrumentos deben de tener indicaciones. ¿Por qué? Porque esto le indica al piloto cuándo puedo tener los flaps extendidos, con qué potencia yo voy a despegar, con cuánta potencia voy a aterrizar, en qué grados puedo yo tener los flaps de acuerdo a la velocidad. Entonces, por esta razón, me tomé el atrevimiento de comparar ambos velocímetros para entender que no todos los indicadores de velocidad son idénticos. El indicador de velocidad y su código de colores corresponde al performance de la aeronave. Este sistema de colores permite al piloto determinar a simple vista ciertas limitaciones de velocidad, como lo dije anteriormente, que son importantes para tomar sus decisiones. El arco blanco es la velocidad de operación de los flaps extendidos, o velocidades a las cuales se puede extender los flaps sin sufrir daños estructurales. Muy importante, disculpen si se escucha un poco con ruido, porque es que las aeronaves están encendidas. ¿Por qué? Porque si se extienden los flaps excedido este arco, estos pueden ocasionar daños estructurales en la misma. Entonces, de verdad, es un poquito delicado y hay que hacer caso a las normas, de lo que exigen los fabricantes de la aeronave. El arco verde, velocidad de operación normal del avión. El avión se encuentra normalmente después que despega, la mayoría del tiempo se encuentra dentro de esta velocidad, dentro del arco verde. El extremo inferior corresponde a la velocidad de pérdida, con el avión en flash arriba, peso máximo, motores mínimo, el TMTC abajo, lo que es un BSI.
el extremo superior marca el límite de la velocidad normal, BNO, que es el límite que no debe ser excedido. Como lo dije, esta nomenclatura del instrumento es dependiendo del tipo de aeronave. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una R182, que es la que me encuentro ahorita, de la que lo estoy montando en el instrumento, y tengo otros instrumentos también, pero de otro modelo de aeronave, que son 150. No son los mismos. El indicador de colores es diferente. El arco amarillo, margen de precaución. En este rango solo se puede volar en aires no turbulentos, y aún así no deben de realizarse maniobras bruscas, porque es un arco como de límite de precaución, que solamente con ciertas características. Y la roja, velocidad máxima del vuelo del avión. Esta velocidad no debe ser rebasada ni siquiera en el aire sin turbulencias, ya que puede producirse daños estructurales de la aeronave. Entonces es importante conocer las especificaciones del fabricante, es importante conocer el instrumento que le vamos a colocar a la aeronave. De todas maneras, el fabricante para esto diseña técnicas para no confundirse al instalar un instrumento. No todos los orificios, la medida del diámetro del instrumento es igual. Siempre nos vamos a encontrar nosotros como técnicos alguna dificultad al instalar un instrumento. Si por cualquier caso nosotros se nos olvida, agarramos un instrumento de una aeronave y se lo colocamos a otra, es imposible que una aeronave pueda funcionar con un instrumento así, porque ella va a tener deficiencia. Nunca te va a marcar. Por ejemplo, si nosotros le colocamos el instrumento, el velocímetro de 150 acá en esta aeronave, que es una R182, obviamente no va a alcanzar la máxima potencia, el avión va a estar totalmente, no va a cumplir con todos los parámetros de motor, porque nos estamos restringiendo, porque la velocidad del 150 es menor a la velocidad del R182. Son motores diferentes. El 150 es un motor Continental, el 182 es un motor Linecoming. Entonces tenemos que darnos cuenta que la potencia de cada uno y la velocidad de alcance es diferente. Para esto tenemos que tener muy en cuenta el estudio de los instrumentos. Aquí podemos observar el tubo pitot y la estática, que es donde recibe la información el velocímetro. La estática, el tubo pitot, ahí se encuentra una resistencia térmica dentro del tubo pitot, y está el drenaje, que es cuando dependiendo algunas aeronaves tienen deshielo y esta resistencia tiende a calentarse, y por ahí es el drenaje para drenar todo lo que es el agua que sale resultado de la congelación del tubo pitot. Han existido muchos accidentes aéreos en donde se congela el tubo pitot y comienzan a dar indicaciones erróneas. Esto tiende a confundir a los pilotos. Algunos tienden a reaccionar de una manera rápida y puede que aterricen, puede que solucionen, pero en otros casos ha sido de total fracaso, en donde han existido muchos accidentes por estas imprudencias. Cuando nosotros realizamos algún trabajo en alguna aerolínea de pintura, de chequeos, uno de los prevuelos es revisar las estáticas y revisar los tapatubo pitot. Esto es muy importante porque de acuerdo a esto es la indicación que nos da el velocímetro a la hora del despegue. Entonces es muy importante. Este equipo es súper completo. Tiene el código de colores que, como lo dije en el video pasado, nos permite determinar las características y los procesos que se van a realizar en vuelo, con respecto al aterrizaje, al despegue, nivel de flaps, dónde puedo colocar los flaps, de qué velocidad no me puedo acceder, con qué velocidad voy a aterrizar, con qué velocidad voy a despegar, y obviamente el instrumento es para cada aeronave específica, la velocidad para cada aeronave. Nosotros no podemos colocarle un equipo indicador de velocidad
de un 150 a un C-Station, a un turbo, porque tienen especificaciones diferentes del fabricante, el performance es totalmente diferente y nunca van a coincidir. Entonces es importante tomar en cuenta cada uno de estos detalles que hemos conversado y bueno, encantada de compartir con ustedes las características, construcción, funcionamiento, código de colores de lo que es el velocímetro, que es un instrumento muy importante para el piloto y también para el técnico aquí a nivel técnico. Muchas gracias.